Señor, nosotros hemos cantado y proclamado que tú eres alto, que no hay nadie como tú. Por eso nosotros venimos en una actitud postrados delante de ti, pidiéndote, oh Señor, que tengas misericordia de nosotros, perdones nuestros pecados y nos fortalezcas por tu Espíritu. Señor, pedimos confiadamente y esperamos que tú hagas grandes cosas a través de tu palabra, no la mía, sino la tuya. Que tu pueblo, oh Señor, sea edificado, que tú bendigas a Iglesia Fundamento Bíblico a través de la exposición de tu palabra, que salgamos de aquí mejor que como entramos. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Cuando se sabe que eres cristiano, una de las preguntas que se te hace es: ¿y a qué iglesia asistes? Y a eso le sigue la pregunta: ¿quién es el pastor? Y la pregunta que está entre las que no pueden faltar, piensen por un momento, esta pregunta, sea explícita o implícitamente, que se hace, y es: ¿y cuántos miembros tiene tu iglesia? Esa última pregunta refleja la importancia, una importancia muchas veces exagerada que se le ha dado en nuestros días al número de personas que asisten a una iglesia local o templo. Hoy posiblemente ustedes hayan escuchado hablar acerca de mega iglesias, que según un instituto en los Estados Unidos son iglesias cristianas protestantes con una asistencia promedio de 2,000 o más personas en un fin de semana. Así se catalogan las iglesias o mega iglesias. Y la importancia que se le ha dado al número de asistentes a una iglesia ha hecho que muchos líderes usen estrategias de mercadeo o publicidad para atraer a más personas. Ahora, con eso no queremos decir que todas las mega iglesias son el resultado de estrategias del mundo. Por muchos años, alrededor de 5,000 personas asistían al tabernáculo metropolitano en donde Charles Spurgeon predicaba fielmente la palabra. Y es a él mismo que se le atribuye haber dicho algo como lo siguiente: la iglesia no es un lugar para entretener cabras, sino para alimentar ovejas. También nosotros vemos en el capítulo 2 del libro de Hechos que se relata cómo 3,000 personas, después de haber recibido la palabra y haber sido bautizadas, fueron añadidas a la iglesia. Así que no estamos diciendo que todas las megas iglesias son el resultado de estrategias carnales o del mundo. No. El libro de Hechos fue escrito por Lucas, quien fue un médico y al mismo tiempo colaborador del apóstol Pablo. Y en el Evangelio según Lucas, otro libro que él escribió, él, tras una diligente investigación, como él explica en el capítulo 1, escribió en orden la verdad acerca de la vida de Jesús para que Teófilo lo conociera. Entonces aquí en este segundo libro de Lucas, en Hechos, Lucas relata cómo el Espíritu Santo dio poder a los discípulos de Jesús para predicar el Evangelio tanto a judíos como a gentiles. Y al hacer eso, entonces, la iglesia fue establecida. Y en el capítulo 2 del libro de Hechos, que es donde vamos a concentrarnos, nosotros vemos cuatro prácticas para que una iglesia crezca. Capítulo 2 del libro de Hechos. Pero antes de eso, veamos cómo todo empezó. Vamos a ver brevemente el punto de partida. Las 3,000 personas que se añadieron a la iglesia fueron previamente evangelizadas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Con qué fueron evangelizadas? Obviamente con el Evangelio. ¿Y cuál es el contenido del Evangelio? Si nosotros leemos Hechos capítulo 2, allí se presenta que Jesús
fue un varón aprobado por Dios con milagros que hizo él, Jesús, y fue después entregado a morir por el plan de Dios. Pero también en Hechos 12 dice que Jesús fue resucitado por Dios tal como había sido profetizado en las Escrituras del Antiguo Testamento. Y ese mismo Jesús que fue entregado según el plan predeterminado de Dios y que después resucitó, fue el mismo Jesús que al ascender a los cielos, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos. Jesús es, por lo tanto, Señor. Jesús es, por lo tanto, el Cristo, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y el único que puede salvar. Y la respuesta apropiada a esas buenas noticias es el arrepentimiento sincero y una confianza absoluta en la persona y la obra de Jesús. Esa fue la palabra que las 3.000 personas que fueron bautizadas, esa fue la palabra que ellos recibieron, esa fue la palabra que ellos creyeron. Y este es el punto de partida, porque sin ella no podemos hablar de crecimiento de la iglesia, porque no habría iglesia. Este evangelio que fue predicado por Pedro no era solamente para los judíos del tiempo de Jesús. El mismo predicador dijo que también era, según el versículo 39, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, incluyéndote a ti y a mí. Así que si hay alguien que me escuche en este momento que todavía no es cristiano, quiero decirle, amigo, tú que todavía no eres cristiano, Dios te está ofreciendo la salvación del pecado. Dios te está ofreciendo el perdón de todos tus pecados y el Espíritu Santo. Y todo eso será tuyo gratuitamente si tú te arrepientes sinceramente de todos tus pecados y tú confías en Jesús como único Señor y Salvador de tu vida. Así que nosotros te invitamos, aprovecha este ofrecimiento gratuito del Señor para ti, no solamente para los judíos de esa época, sino para ti hoy en día. Aprovéchalo, no lo dejes desperdiciar. Hoy, dice la Biblia, no mañana, no ayer, hoy es el día de salvación. Ahora, quiero que veamos desde el mismo capítulo 2 de Hechos, 4 prácticas, como dije, para que la iglesia crezca. Y nos vamos a concentrar en el versículo 42 de Hechos. Hechos 2, 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí están. Ese es el bosquejo de nuestro sermón. El primer punto, la doctrina de los apóstoles. La primera práctica para el crecimiento de la iglesia es la enseñanza y la obediencia a la Biblia. Esa es la primera práctica, la enseñanza y la obediencia a la Biblia. El versículo lo dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y apóstol significa uno que es enviado de parte de. Los apóstoles de los que se habla en este pasaje se refiere específicamente a los 11 apóstoles de Jesucristo, más Matías, quien se agregó después, penúltimo, al apóstol Pablo. Estos apóstoles, estos hombres, estos discípulos fueron enviados de parte de Jesucristo. Los apóstoles fueron considerados como los jefes, los líderes superiores de la iglesia primitiva y depositarios directos de la tradición cristiana. Ellos eran tenidos en un gran respeto, tenían gran respeto por ellos. Ellos tenían autoridad sobre la iglesia dada por Jesucristo mismo al comisionarlos y al enviarlos, aunque esa autoridad que ellos ejercían sobre la iglesia no era como si ellos fueran los dueños de la iglesia. Ellos sabían claramente, como dice el apóstol Pedro,
que Jesucristo era el Señor, el pastor último de la iglesia. Y ellos fueron el medio que Jesucristo utilizó para edificar su iglesia. Ellos tenían el derecho también de ser pagados por su labor. Ellos supervisaban, ellos escogían ancianos, ellos disciplinaban y ellos enseñaban. Todas esas cosas hacían los apóstoles. Y como dijo John Gill, la doctrina de los apóstoles es lo mismo que la doctrina de Cristo, que es el autor, predicador y sujeto de esta. Termina la cita. Si nosotros nos basamos en Mateo capítulo 28, podemos decir que los apóstoles enseñaban que todas las cosas que Jesucristo les había mandado. Eso era la enseñanza, o ese era el contenido de la doctrina de los apóstoles. Pero si nosotros nos movemos y nos basamos en Hechos capítulo 1, podemos decir que los apóstoles enseñaban o testificaban acerca de Jesucristo. En resumen, ¿qué es eso de la enseñanza o la doctrina de los apóstoles? Bueno, los apóstoles enseñaban el evangelio de Jesucristo y cómo vivir a la luz de ese evangelio. Eso era lo que ellos enseñaban. El evangelio que se resume en primera Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4, cuando dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese evangelio era el que ellos predicaban, de ese Jesucristo era que ellos testificaban, pero también ellos enseñaban cómo vivir a la luz de ese evangelio. Y ese es uno de los retos que tiene todo predicador hoy en día, enseñar cómo vivir a la luz de ese evangelio. O como dijo alguien, enseñar las cosas que la iglesia debe hacer y las cosas que la iglesia no debe hacer, pero bajo la sombra de la cruz de Jesucristo. Y eso lo vemos en las cartas del Nuevo Testamento. Cuando se quiere que los cristianos ofrenden, ¿qué se hace? Se presenta a Cristo enriqueciéndonos por medio de su pobreza, segunda de Corintios 8. Cuando se quiere que los esposos amen a sus esposas, se presenta a Cristo amando a su iglesia hasta el punto de dar su vida por ella, según Efesios capítulo 5. Cuando se quiere que los cristianos busquen el bien de los demás, se presenta a Jesucristo despojándose de sí mismo y tomando forma de siervo, según Filipenses 2. Cuando se quiere que los cristianos se sometan a los amos, incluso los más difíciles, se presenta a Cristo sufriendo injusticias, según Primera de Pedro capítulo 2. Y eso era lo que los apóstoles enseñaban, cómo vivir la vida cristiana, pero sin divorciarse de lo que es Cristo y su obra. Ya nosotros no tenemos apóstoles hoy en día. Pablo dijo que él fue el último a quien Jesucristo se le apareció. Pero nosotros sí tenemos sus enseñanzas, sí nosotros tenemos las cartas que ellos, inspirados por Dios, escribieron. Y esas cartas están en la Biblia. La palabra de Dios revelada en la Biblia fue la que las palabras o la doctrina o la enseñanza que la iglesia retuvo, sus líderes, sus ancianos, sus pastores retuvieron, y fue también la palabra o la enseñanza o la doctrina que la iglesia, la congregación en general obedeció. Y esa misma palabra es el medio que Dios utiliza para santificar a su iglesia, tal como dijo Jesucristo en Juan 17:17. Así que la primera práctica, la enseñanza y la comunión. Me adelanté. La enseñanza y la obediencia a la palabra. Ahora sí pasemos al segundo punto, la segunda práctica, que es la comunión. Como dije anteriormente, la segunda práctica para el crecimiento de la iglesia es la comunión en la fe en Jesucristo. Y esta es una comunión que está saturada por la palabra de Dios. Versículo 42 otra vez,
en la comunión unos con otros. La palabra griega que se utiliza aquí es muy conocida por nosotros. Es la palabra koinonia. Y comunión, como su palabra, incluso en español lo dice, es común unión o tener algo en común. ¿Y qué es lo que tienen en común los cristianos con otros cristianos? La respuesta es que lo que tienen en común los cristianos con otros cristianos es la fe en la misma persona, y esa persona es Jesucristo. Y es interesante que cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta que la Biblia no nos llama en ningún pasaje a crear esta comunión, sino que la Biblia lo da por sentado. Es decir, si tú eres cristiano, ya existe esa comunión. Si tú eres un cristiano verdadero, ya esa comunión está. Lo que la Biblia nos llama a hacer, según Efesios 4, es a mantener esa comunión, porque ya la comunión, si tú eres cristiano verdadero, está. Y la comunión de la cual se habla aquí es una comunión en la cual los hermanos hablan, los hermanos se confortan con la palabra de Dios. Por eso dice en Romanos 1, 11 al 12 lo siguiente: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Ahora, eso no significa que en la vida de la iglesia primitiva o que en la comunión que nosotros tenemos hoy en día, todo lo que va a salir de nuestra boca es un versículo aprendido de memoria. No es que vamos a recitar cada vez que nos juntamos un versículo de la Biblia. Pero sí, lo que sí quiere decir esto es que el mundo, tal como nosotros lo vemos, es visto a través de los lentes de la palabra de Dios. Y debido a que el mundo es visto a través de los lentes de la palabra de Dios, cada vez que dos cristianos hablan y tienen comunión, hay un aroma a Biblia, hay un aroma a palabra de Dios. La conversación de ellos, aun cuando sean de los mismos temas que otros que no son cristianos están hablando, no sabe igual. La comunión que practica la iglesia tenía lugar entre las cuatro paredes del templo, pero también se extendía fuera de las cuatro paredes del templo. Esa comunión también incluía compartir, y eso era algo voluntario. No es que la iglesia, los apóstoles lo obligaban a los cristianos a hacer eso. No, ellos compartían voluntariamente sus bienes, como dice el mismo Efesios capítulo 2, y compartían voluntariamente incluso comida. Dice versículo 45 y 46, y vendían, Hechos capítulo 2, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Si nosotros traemos eso a nuestra época hoy en día, lo que quiere decir eso es que los miembros de la iglesia no se iban a sus casas inmediatamente se acababa el culto, desconectándose de sus hermanos hasta el próximo domingo. No. Había una comunión, había una unión, había un relacionarse, tanto dentro de las cuatro paredes del templo como fuera de estas. En su libro ¿Cómo cambia la gente?, Paul Tripp y Tim Lane dicen lo siguiente: la Biblia coloca nuestro crecimiento espiritual en la gracia, en el contexto del cuerpo de Cristo. Las Escrituras nos llaman a estar íntimamente conectados con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Nuestra comunión es un ingrediente esencial, y hago énfasis ahí, es un ingrediente esencial para el cambio duradero. La obra de redención envuelve nuestra relación individual con Cristo y nuestra relación con otros. Termina la cita. Y si tú crees que esta cita es un poco exagerada, tengo que decirte que no es así. Nuevamente, lo que están diciendo estos autores es que
El tú tener comunión junto a otros cristianos es un ingrediente que no puede faltar si tú quieres cambiar o crecer como cristiano. Y eso se confirma en el sinnúmero o la gran cantidad de mandamientos que nosotros encontramos en la Biblia, en los cuales se menciona los unos a los otros, los unos a los otros. Alguien ha listado más de 50 veces en las cuales aparece esa expresión unos a otros. Déjenme compartir algunas de ellas. En Juan 13:34 se dice que debemos amarnos unos a otros. En Romanos 12:10 dice que debemos preferirnos unos a otros. En Romanos 15:7 dice que debemos aceptarnos unos a otros. Gálatas 5:13 dice que debemos servirnos unos a otros. Efesios 4:32 dice que debemos perdonarnos unos a otros. Efesios 5:19 dice que debemos hablarnos con salmos, himnos y cánticos espirituales unos a otros. Y tranquilos que no voy a dar los 52 unos a otros. Colosenses 3:16 dice que debemos enseñarnos y amonestarnos unos a otros. Hebreos 10:24 dice que debemos estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Primera de Pedro 4:9 dice que debemos ser hospitalarios los unos a los otros. Y Santiago 5:16 dice que debemos confesar nuestros pecados y orar los unos por los otros. Es imposible obedecer esos mandamientos y disfrutar de las bendiciones que traen esos mandamientos si nosotros no vivimos en la comunidad de la iglesia. Es imposible recibir esa bendición y obedecer ese mandamiento de nuestro Dios. Hemos visto la segunda práctica entonces para el crecimiento de la iglesia y es la comunión, una comunión centrada en Jesús y llena o saturada de la palabra. Número 3, la tercera práctica para el crecimiento de la iglesia es el recordatorio constante del Evangelio a través de la participación en la Santa Cena. El recordatorio constante a uno mismo del Evangelio a través de la participación en la Santa Cena. Eso lo vemos donde dice el versículo 42, y perseveraban en el partimiento del pan. La iglesia primitiva celebraba comidas de compañerismo o ágape junto a la cena del Señor, o lo que hoy nosotros conocemos como la Santa Cena. Una vez mencionada entonces en este mismo versículo 42, la comunión entre los hermanos, se pasa a hablar acerca de la Santa Cena como el partimiento del pan. Según 1 Corintios 11, versículos 23 al 26, la Santa Cena es uno de los dos sacramentos, siendo el otro sacramento el bautismo. Es uno de los dos sacramentos que fueron instituidos por Jesucristo. Y allí, 1 Corintios 11, se nos dice que la noche en la cual Jesucristo fue entregado, Él partió el pan y dijo que eso era una representación de su cuerpo partido a favor de aquellos que son suyos. Él también tomó la copa de vino y dijo que eso era una representación de su sangre que había de ser derramada para el perdón de los pecados. Y la celebración o la participación en la Cena del Señor era una práctica frecuente de la iglesia primitiva. Y fue una práctica frecuente porque el Señor Jesucristo, al instituirlo, dice que debe ser celebrado de esa manera, constantemente, frecuentemente. Y cada vez que la iglesia celebraba la Santa Cena, ¿qué estaba haciendo? Cada vez que la iglesia celebraba la Santa Cena, estaba recordando la obra de Jesús a su favor. En otras palabras, cada vez que la iglesia celebraba la Santa Cena, se estaba recordando cada miembro de la iglesia a sí mismo el Evangelio de Jesucristo. Al partir y comer el pan, ellos estaban recordando cómo el cuerpo de Jesús fue partido, cómo el cuerpo de Jesús fue golpeado, cómo el cuerpo de Jesús fue herido, cómo el cuerpo de Jesús fue clavado en una cruz, cómo Jesús fue traspasado.
cómo fue desfigurado como castigo por el pecado, pero no el pecado suyo, sino el pecado nuestro. Al beber el vino, la iglesia estaba recordando cómo la sangre de Jesús fue derramada para el perdón o para que todos los pecados sean perdonados. Pecados que nosotros consideramos pequeños y pecados grandes. Pecados privados y pecados públicos. Pecados de omisión al yo no hacer lo que debo y pecados de comisión al yo hacer lo que no debo. Pecados de pensamiento, pecados de sentimientos y pecados de acción. Pecados que se cometieron una vez y nunca más, o pecados que son recurrentes. Todos esos pecados, cuando la iglesia tomaba el vino, estaba recordando que todos esos pecados fueron perdonados por la sangre que Jesús derramó en la cruz. Y otra vez, no sus pecados, no los pecados de Jesús, Él no tiene ninguno, Él nunca pecó, sino nuestros pecados. Como dijo alguien, comer espiritualmente a Cristo es apropiarse de Él por medio de la fe y todas las bendiciones del pacto compradas por su cuerpo partido y su sangre derramada. Como el alimento es beneficioso solo mientras se come, así también Cristo aprovecha solo cuando se apropian de Él por la fe. Y este recordatorio del Evangelio a través de la participación en la Cena del Señor es importante, sumamente importante. ¿Y por qué? Porque nosotros, tú y yo, todavía seguimos pecando. Y debido a que el pecado todavía mora en nosotros, nosotros vamos a ser tentados ¿a qué? ¿Ustedes creen? A tratar de ganarnos el favor de Dios con nuestras obras. Pero al participar de la Santa Cena, a participar de la Cena del Señor, el Evangelio es recordado y el Evangelio nos dice que en Jesús y solamente en Jesús hay perdón de pecados y en Jesús y solamente en Jesús hay aceptación delante de Dios. Tercera práctica, entonces, el recordatorio del Evangelio a través de la participación en la Santa Cena. La cuarta práctica para el crecimiento de la iglesia es la oración. Dice, y perseveraban en las oraciones. Se ha dicho comúnmente, frecuentemente, que la oración es como la respiración del cristiano. Dicho de otra manera, si hay vida espiritual, hay también oración. Donde ves a un cristiano que ora, es evidencia de que hay vida espiritual en él. ¿Y qué es la oración? La oración es la comunicación del alma con Dios para reconocer su santidad, darle gracias, para pedirle que se haga su voluntad y que Él provea nuestras necesidades físicas y espirituales, tanto nuestras como de otras personas. Esa es la oración. Y Jesús, el Señor, el pastor de la iglesia, Jesús invitó a sus discípulos a orar sabiendo que ellos tienen un Padre Celestial que es bueno, y no solamente que es bueno, que da cosas buenas. ¿A quiénes? A aquellos que le piden. Escuchen las palabras de Jesús en Mateo 7. Pedid y se os dará. Ese es Jesús instruyendo a sus discípulos. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Y eso fue exactamente lo que la iglesia hizo, lo que la iglesia primitiva hizo, tal como le enseñó el Señor Jesucristo. Y ellos lo hicieron. Esta era una práctica que ellos llevaban a cabo tanto de manera individual como de manera colectiva.
No una individual sin ir al templo junto a otros hermanos, ni solamente yendo al templo. No, era tanto de manera individual, privada, en sus hogares, pero también de manera pública en el templo junto a sus hermanos. Y quiero que veamos algunas de las peticiones de oración de la iglesia primitiva que pueden servir de instrucción para nuestras oraciones. Por ejemplo, ¿cuáles eran algunas de las oraciones de la iglesia primitiva? Ellos oraban para que Dios mostrara quién sería el sucesor de Judas, en el capítulo 1, versículo 24. Ellos también oraron para que Dios les concediera denuedo para hablar la palabra, a pesar de la persecución que ellos estaban recibiendo. Ellos también oraron para que Dios confirmara o bendijera a los diáconos que habían sido elegidos, capítulo 6, versículo 6. Ellos también oraron para que los que estaban en Samaria, que habían recibido la palabra de Dios, recibieran el Espíritu Santo, capítulo 8, versículo 15. La iglesia también oró para que Dios estuviera con Pedro, quien había sido encarcelado, capítulo 12, versículo 5. La iglesia oró para que Dios acompañara a Bernabé y a Saulo en su primer viaje misionero. La iglesia también oró para que Dios estuviera con los pastores que habían sido ordenados recientemente. Y todas esas peticiones, lo podemos confirmar en el mismo libro de Hechos, todas esas peticiones que yo acabé de mencionar fueron concedidas por Dios. Todas fueron concedidas por Dios cuando su pueblo, su iglesia, oró, lo cual nos recuerda que Dios contesta positivamente a las oraciones que su pueblo hace en fe, de acuerdo a su voluntad. Dios contesta las oraciones de manera positiva cuando son hechas de esta manera. Y la Biblia nos enseña que la oración cambia las cosas. Y eso es debido a que la oración es un medio que Dios utiliza para cumplir sus planes eternos. Por eso Él nos invita: pedid y se os dará. Así que, ya concluyendo, nosotros hemos visto 4 prácticas para el crecimiento de la iglesia. Ahora, como yo espero que ustedes se hayan dado cuenta, estas no son prácticas para el crecimiento numérico de la iglesia, más bien son prácticas para el crecimiento espiritual de la iglesia. Iglesia que está compuesta por individuos que creen en Jesucristo. Y es algo importante saber que el crecimiento numérico está bien siempre y cuando sea el resultado de nosotros hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si nosotros no estamos como iglesia haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, entonces nosotros no debemos culpar a Dios de que la iglesia esté estancada, porque no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Pero si nosotros sí estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y aún así la iglesia no crece en número, nosotros podemos descansar en paz, sabiendo que Dios en su soberanía es quien no ha dado o no ha querido tal cosa hasta ahora para su iglesia local. Podemos descansar en paz si estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Una de las muchas cosas que tiene Hechos 2 que enseñarnos es que nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es ocuparnos en la enseñanza y la obediencia a la Biblia, en la comunión y en la participación de la Santa Cena y en las oraciones. Eso nos enseña Hechos 2. Y nos recuerda al mismo tiempo que el trabajo de Dios es salvar a personas y añadirla a la iglesia, no el nuestro. ¿Dónde yo veo eso? Fíjense en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que en la iglesia, eso es lo que nosotros debemos hacer, eso es lo que nosotros debemos, en lo que nosotros debemos ocuparnos, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora fíjense más abajo en el versículo 47, donde dice: y el Señor
No dice los apóstoles, no dice los 3,000 que habían sido añadidos. Dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No sé si lo ven ahí. Por un lado, la responsabilidad de la iglesia es ocuparse en estas 4 prácticas y dejar lo que solamente Dios puede hacer y lo que Él hace mejor, que es salvar personas y añadirla a su iglesia. Y eso nos lleva a una aplicación final. El verbo principal en el versículo bíblico que estamos considerando en la versión Reina Valera se traduce como perseveraban. Perseveraban en esto, en aquello. Y en la Biblia de las Américas se traduce como se dedicaban continuamente. En griego es una sola palabra que lo que significa es continuar haciendo algo con mucho esfuerzo a pesar de la dificultad. Eso es lo que significa la palabra en griego cuando se traduce ahí perseverar. Y hago énfasis en eso. Mucho esfuerzo por un lado y por otro lado, a pesar de la dificultad. Dicho de otra manera, estas prácticas no fueron fáciles para la iglesia primitiva. Ellos necesitaron mucho esfuerzo y había dificultad que se había levantado. Y lo mismo, hermanos, es cierto para nosotros hoy en día. Una dificultad que habrá para no enseñar y obedecer la Biblia es que la sana doctrina, como dice 2 Timoteo 4, no será atractiva. Y la gente querrá o va a acumular o va a querer oír maestros que le digan lo que ellos desean oír y no verdaderamente lo que ellos necesitan. Eso es una dificultad que se levanta. Pero iglesia, fundamento bíblico, Dios quiere que tú perseveres en la enseñanza y la obediencia de la palabra. A pesar de que todos a tu alrededor, a pesar de que otras iglesias, entre comillas, quieran añadir más personas, dándole a las personas lo que ellos desean y no la palabra, Dios quiere que iglesia, fundamento bíblico, persevere, tal como la iglesia primitiva, en la enseñanza y la obediencia a la Biblia. También hay una dificultad que habrá para la comunión. ¿Y cuál es esa dificultad? Bueno, que algunos lo saben ya por experiencia, y es que mantener las relaciones interpersonales es un trabajo arduo. Cuando 2 o más pecadores se juntan, no pasará mucho tiempo antes de que alguien salga herido. Y la tentación entonces que se tiene, la iglesia tiene, iglesia fundamento bíblico tiene, es aislarse, que los miembros se aíslen. No, yo no quiero lidiar con relaciones porque son un desastre, yo no quiero salir herido o no quiero herir a nadie. Pero iglesia fundamento bíblico nuevamente, lo que Dios quiere para ti, lo que Dios quiere para nosotros es que perseveremos en la comunión con tus hermanos en la fe. Otra dificultad que habrá y que se le va a levantar para la Santa Cena es que, como dije anteriormente, nosotros somos pecadores que todavía pecan. Y al tener en nuestra mente ese recordatorio del pecado cometido, seremos tentados a abstenernos de la participación en la Santa Cena. Pero nuevamente, Dios en esta noche nos está recordando que Él quiere que Iglesia Fundamento Bíblico persevere en la participación de la Santa Cena. Y una dificultad que habrá en la oración es, alguien tal vez diría, dentro de sí o fuera, que yo no tengo tiempo para orar, cuando en verdad la oración no parece hacer la diferencia. Es una dificultad, eso es una tentación. Pero tal como la iglesia primitiva hizo y tal como nosotros debemos hacer en el poder del Espíritu Santo, debemos también, como iglesia fundamento bíblico, perseverar en las oraciones. Así que, hermanos, tengamos esto en cuenta y perseveremos en estas 4 prácticas. Oremos. Señor, gracias por tu palabra.
Pedimos que tú hagas, como dije al principio, grandes cosas y sabemos que así lo harás. No por mí, sino por tu palabra, por tu iglesia, por tu gloria, por tu nombre. Pedimos que tú bendigas a Iglesia Fundamento Bíblico, que tú nos ayudes a ser una iglesia conocida por perseverar en estas 4 prácticas que hemos visto en tu palabra. Que cada miembro pueda crecer espiritualmente a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.